En lo profundo del Ártico helado, donde la luz del sol es una falsa promesa durante los interminables meses de invierno, vive una criatura tejida de mitos, el narval. No es una sirena ni un monstruo marino, sino una pequeña ballena blanca y gentil, que lleva un cuerno en espiral de hasta 3 metros de largo, recto y brillante como la lanza de un mito. Ese cuerno, que en realidad es un colmillo que se extiende a través del labio superior, ha convertido al narval en una encarnación viva de la magia y el misterio del océano helado. Esta existencia única lo ha anclado al alma y al sustento de los inuit durante milenios. El narval es el alma de las reservas de caza de narvales y belugas, los mares de hielo fracturado de Canadá, Groenlandia y Rusia. Son verdaderos habitantes del mundo de hielo, viviendo en condiciones implacables para la mayoría de los mamíferos. Se sumergen millas en el oscuro mar en busca de lenguados y calamares. Sus vidas son un ballet tenso entre la vida y la muerte, nadando en estrechas grietas de hielo llamadas polinias, emergiendo solo el tiempo suficiente para tomar aire antes de sumergirse nuevamente en el frío amargo. Es el misterioso colmillo el que ha causado tanta controversia y fascinación. Durante siglos, cuando estos cuernos llegaban a las costas europeas, se vendían como tesoros mágicos, considerados cuernos de unicornio terrestre con el poder de curar todas las enfermedades. Reyes y reinas pagaban sumas enormes por un pedazo de colmillo de narval, consolidando su estatus legendario. Sin embargo, para los inuit, no es un adorno místico ni un talismán, sino una parte esencial de la vida, una fuente invaluable de recursos materiales y un profundo símbolo cultural. La relación entre los inuit y el narval no es una simple historia de caza, sino una simbiosis de larga data construida sobre un profundo entendimiento del ecosistema ártico y un respeto absoluto. En un mundo donde todo es escaso y el peligro acecha, cazar el narval es un arte de supervivencia, un intercambio necesario entre el hombre y la naturaleza para sostener la vida. Es una tradición transmitida a través de los susurros de los kayaks y la firmeza de los arpones tallados. La caza tiene lugar cuando las manadas de narvales migran en el verano, nadando a lo largo del borde del hielo que se derrite. Este es el momento dorado cuando el mar se abre para los cazadores desesperados por proteínas y energía almacenada para el próximo invierno. El arte de cazar narvales requiere una paciencia infinita, un silencio absoluto y una habilidad asombrosa para leer el hielo y las olas. Los cazadores inuit viajan en kayak o en pequeños botes, tejiendo su camino entre icebergs dentados. Deben integrarse en su entorno, desapareciendo de la vista de las criaturas submarinas que son sensibles al sonido y la vibración. Un ruido fuerte, un movimiento repentino puede hacer que las ballenas se sumerjan profundamente y desaparezcan para siempre. Cuando detectan una manada, nunca se apresuran. Observan, aprendiendo a predecir la dirección y el momento en que el narval emergerá para respirar. Esto requiere una conexión casi psíquica con su presa. El momento decisivo llega cuando los cazadores están lo suficientemente cerca, a menudo a solo unos metros de distancia. Los cazadores reman lo más suavemente posible, usando un arpón tradicional con una cuerda resistente. El lanzamiento debe ser preciso, decisivo y lo más humano posible. El arpón, unido a un flotador de piel de foca, cumple 2 propósitos: ralentizar al animal y marcar su ubicación. El flotador evita que la ballena herida se sumerja demasiado profundo y desaparezca. Una vez capturado el animal, toda la comunidad se une para remolcarlo hasta la costa, a menudo en placas de hielo planas o playas rocosas. El valor del narval para los inuit es integral. La carne proporciona proteínas esenciales. La grasa se usa como combustible y para calentar. La piel, llamada muktuk, especialmente alrededor de la aleta caudal, es una fuente vital de alimento rica en vitamina C, un nutriente raro y esencial para combatir el escorbuto en el Ártico, donde las verduras son escasas. El precioso marfil, alguna vez retenido en parte por los inuit para tallar herramientas y arte, se convirtió en una fuente importante de ingresos cuando se vendía en los mercados internacionales, permitiéndoles comprar combustible, armas y otras necesidades modernas para sostener la vida en un mundo cada vez más cambiante. Pero la historia de la caza no es tan simple como antes. Hoy en día, la caza de narvales está sujeta a estrictas restricciones impuestas por los gobiernos de Canadá y Groenlandia, basadas en estudios científicos de las poblaciones de ballenas. Cada comunidad recibe una cuota para que la caza sea sostenible y no amenace la supervivencia de la especie. El delicado equilibrio entre la tradición antigua y la conservación moderna presenta un desafío complejo. A medida que el hielo se derrite debido al cambio climático,
Los hábitats de los narvales están amenazados y la presión de los grupos internacionales de conservación aumenta. Los inuit se encuentran en una encrucijada. Deben defender su derecho a vivir como lo hicieron sus antepasados, a cazar para subsistir y mantener su cultura, mientras enfrentan la realidad global de la fragilidad del mundo natural. Pero más allá de la controversia y las regulaciones, el narval sigue siendo un puente entre las personas y el mito. Su colmillo en espiral no es solo un diente, sino también un órgano sensorial extremadamente sensible, que los científicos han descubierto que puede detectar la presión, la temperatura y la salinidad del agua de mar. Es una antena biológica que les ayuda a navegar y encontrar comida en la oscuridad eterna. Esto ha profundizado la reverencia de los inuit por él. Una criatura impregnada de misterio, que guarda en su interior la clave del mundo que habitan. Cuando los cazadores regresan del hielo con su botín, no es solo un reabastecimiento material. Es una reafirmación de su relación sagrada con el mar, la atmósfera, el clima, la sabiduría del universo. Han demostrado una vez más que entienden y respetan las leyes no escritas del Ártico, donde la supervivencia requiere el coraje del cazador y la gracia de la criatura mítica con el cuerno de grandeza. El narval, entonces, no es una presa, sino un maestro, un compañero en un viaje que ha durado miles de años a través de la franja de tierra más solitaria y blanca del planeta. El Mar del Norte o cualquiera de las aguas frías que bordean las costas de Europa no es un patio de juegos. Es un campo de batalla donde el frío muerde y la furia de las olas puede ahogar la esperanza en minutos. En el gigantesco arrastrero de acero y tecnología llamado el Ojo del Mar, todo gira en torno a una captura dorada. No unos pocos, no una tonelada, sino docenas, incluso cientos de toneladas en un solo viaje, suficiente para alimentar a una ciudad costera durante semanas. Dentro de la cálida cabina, el capitán Lars, un sueco con ojos tan afilados como el hielo, escanea la pantalla del sonar. Las curvas azules y rojas en la pantalla son más que imágenes, son dinero en efectivo, diésel, riesgo y recompensa. Han pasado 3 días desde que dejaron el puerto de Rotterdam, y abajo la bodega sigue fría y vacía. Debajo de Lars, una tripulación de 15 hombres se preparaba para su mayor trabajo de la noche. No tenían cañas de pescar ni trampas. Su arma era un monstruo tejido de nylon y acero. Una red de arrastre. Una red de arrastre era más que una bolsa. Era una arquitecta de la casa. Lo que Lars estaba a punto de bajar 400 metros al agua era una estructura con una boca más ancha que un campo de fútbol, mantenida abierta por 2 placas de acero gigantes llamadas puertas de arrastre. Estas puertas, que pesan toneladas, aran el lecho marino o se suspenden en la columna de agua usando presión hidrodinámica para mantener la red abierta como una boca abierta, tragando todo a su paso. Cuando Lars dio la señal por radio, los cabrestantes comenzaron a rugir como un pequeño terremoto. La tripulación se movía en un ritmo implacable que estaba arraigado en su carne. Metro a metro, el cable de acero, del diámetro del bíceps de un hombre, se liberaba, llevando consigo la red gigante. El agua de mar fría salpicaba mientras las pantallas negras brillantes, construidas para soportar la fuerza de tracción de cientos de autos, se hundían en la oscuridad del océano. Una sensación de tensión impregnaba el barco. Era un momento en que el poder mecánico humano se encontraba con el mar infinito e impredecible. Pasaron horas en un silencio tenso. La red acechaba en la oscuridad, recolectando cardúmenes de bacalao, salmón, lenguado y otros peces blancos raros, monitoreados por sensores electrónicos montados en la red, que enviaban datos de vuelta a la cabina. Lars observaba la presión en el cable. Cualquier pequeño cambio podía señalar una captura sorpresa o un desastre catastrófico, si la red se atascaba en un naufragio o un arrecife. Esta es una historia sobre miles de toneladas de pescado, pero también es una historia sobre hidráulica y tecnología de navegación infalible. Finalmente, tras una larga noche de arrastre, la voz de Lars resonó. Levanten la red, cierren la bodega, preparen para recibir la carga. Ahí comenzó el verdadero drama. El sistema de cabrestantes hidráulicos de El Ojo del Mar, diseñado para levantar pesos más allá de los límites del sentido común, rugió como un animal herido. La velocidad del arrastre era lenta, cuidadosa,
porque si se tiraba demasiado rápido, el cambio de presión podía reventar las vejigas natatorias de los peces, arruinar la calidad de la captura o incluso desgarrar la red, que valía tanto como una casa. El acero rozaba contra el acero, creando un sonido de fricción inquietante, como si el barco gimiera bajo el peso invisible del océano. Después de media hora de tensión, las puertas gigantes de la red aparecieron, haciéndose más pequeñas a medida que se levantaban a lo largo del costado del barco. Pero aún no era la red. Era solo una guía. Luego apareció el vientre de la red. No era una bolsa, era una bomba de agua. La última parte de la red, llamada el saco de bacalao, donde todos los peces se habían reunido, ahora abultaba bajo la superficie, una masa negra y reluciente. Era imposible estimar su tamaño a simple vista. Pero Lars sabía por experiencia que esta era una captura histórica. Era tan grande que, si no se levantaba correctamente, podría volcar un barco más pequeño que el ojo del mar. Un valiente marinero llamado Johan trepó a una viga de acero sobresaliente, preparándose para atar el cable auxiliar para levantar la bolsa de peces. Se movió rápido como un relámpago, esquivando la ola que intentaba arrastrarlo hacia abajo. Una vez asegurada la bolsa, la grúa principal del barco, no el cabrestante de la red, comenzó a trabajar. La grúa rugió, y la masa de agua, peces y presión comenzó a elevarse desde la superficie del mar. Se alzó negra y suelta. Luego se tensó a medida que el agua se drenaba, revelando una enorme masa de plata, azul y rojo, agitándose violentamente dentro. Era pesada, terrible, un testimonio vivo de la explotación ilimitada de recursos por parte de la humanidad. La masa de peces colgaba suspendida sobre la cubierta, tan pesada que la cubierta temblaba bajo sus pies. «¡Abran el saco de peces!», gritó Lars. Y entonces ocurrió. La masa de peces fue liberada. No era un flujo. Era una explosión silenciosa. Toneladas de pescado, una estimación aproximada de más de 50 toneladas solo en esta captura, cayeron estrepitosamente sobre la cubierta. El sonido ensordecedor de decenas de miles de peces chocando entre sí, contra el acero y el aire. Era la violenta sinfonía de la pesca industrial. La cubierta desapareció bajo una alfombra viva, agitándose, brillante en plata y rojo como un río hirviente de metal. La tripulación no tenía tiempo para admirar. Detrás de la emoción de la gran captura había una carrera feroz contra el tiempo. Los peces debían procesarse inmediatamente para preservar la frescura y el valor de mercado. Comenzaron el proceso de clasificación. Peces grandes, peces pequeños, diferentes especies, todos eran rastrillados y empujados hacia las cintas de procesamiento. Todos trabajaban en un frenesí organizado. Cuchillas afiladas cortaban el bacalao, extrayendo las vísceras en movimientos mecánicos rápidos perfeccionados durante miles de horas. El olor a sangre de pescado, agua de mar y combustible diésel se mezclaba en el aroma característico de las riquezas en el mar. Bajo la cubierta, en el área de procesamiento, era un matadero industrial frío. Los peces limpios pasaban por enfriadores especializados y finalmente se colocaban en contenedores refrigerados o se empaquetaban en hielo según los estrictos procedimientos europeos. Cada pez procesado era un euro ganado, pero se pagaba con el sacrificio del sueño, la seguridad y la comodidad personal de los marineros. El ojo del mar realizaría este proceso una y otra vez durante días. Lanzarían redes, esperarían, recogerían redes y procesarían. Cada captura podía variar desde unas pocas toneladas aceptables hasta capturas doradas como la de esa noche, donde de 50 a 70 toneladas de pescado eran llevadas a la cubierta en solo unos minutos. Cuando la bodega estaba llena, cuando la cubierta se lavaba y se restauraba a su acero frío, el ojo del mar comenzaría su viaje de regreso a tierra, llevando una gran cantidad de proteína congelada, una vasta fortuna esperando ser negociada. Mirando a Lars desde la cabina, sus ojos ya no estaban en el sonar, sino en el horizonte, teñido de gris por el amanecer. Sabía que estas grandes capturas, hechas con tecnología y acero, habían cambiado para siempre el ecosistema marino. Es el delicado equilibrio entre alimentar a la humanidad y preservar el océano. Es la carga de cada arrastrero moderno. Son los cosechadores, los portadores de la abundancia, pero también los testigos del agotamiento. Pero por ahora, con el calor de los fajos de dinero en lo profundo de la bodega y el olor a pescado salado aún impregnado en su ropa, Lars era simplemente un capitán, llevando su barco a casa después de ganar una feroz batalla con el océano. El barco, cargado con toneladas de pescado,
surcó la marea y el viaje de arrastre llegó a un final temporal. Ahora, el viaje a casa era un contraste tranquilo con la reciente tormenta de caza. El ojo del mar. Siempre una máquina rugiente de poder. Ahora avanzaba pesadamente a través de aguas más tranquilas. Toda la tensión acumulada de la tripulación se había disipado, reemplazada por una profunda fatiga. 15 hombres yacían dispersos en cuartos estrechos, durmiendo ligeramente, interrumpidos solo por el zumbido constante de los motores diésel y el lejano choque de las olas contra el casco de acero. Ya no eran cazadores, eran guardianes del tesoro que dormía dentro del barco. Lars nunca dormía lo suficiente en estos viajes. Se recostó en la silla de cuero en la cabina, bebiendo un café hirviente, y revisó el cuaderno de bitácora. 7 días en el mar. Un total de 3 capturas doradas y 6 capturas estándar. El total de pescado en la bodega refrigerada se estimaba en 250 toneladas, principalmente bacalao y abadejo del Atlántico Norte, clasificados, limpiados y congelados en el lugar, preservando una frescura casi perfecta. Es un número que hace que cualquier viaje valga la pena, pero también uno que preocupa a los ecologistas. A medida que el barco se acercaba a la costa holandesa, la vida a bordo comenzaba a cambiar. En lugar del olor a sangre de pescado y combustible diésel, el aire olía a sal marina limpia y a humedad del continente. La tripulación se despertaba, no para un trabajo duro, sino para el acto final, la descarga. Al amanecer del 8º día, el ojo del mar se alzaba imponente en el puerto holandés de IJmuiden. Este puerto, un enorme centro de comercio de mariscos, era donde sus esfuerzos frenéticos se convertirían en dinero. Lars llevaba el barco lentamente al puerto, respetuoso del peso que transportaba. En los muelles, corredores, estibadores y representantes de las plantas de procesamiento esperaban como buitres pacientes. Cuando se bajó la pasarela, Jan y otros 2 abrieron los compartimentos del congelador. Una ráfaga de frío irrumpió, trayendo consigo el olor punzante del pescado. Este era el momento de la verdad. El proceso de descarga era un milagro logístico. Cajas de pescado congelado, cuidadosamente apiladas, eran levantadas desde la bodega por grúas en la costa. Cada caja se colocaba en una gran báscula directamente en los muelles. El peso se registraba, verificaba y luego se transfería al área de subasta. Las 250 toneladas de pescado fueron descargadas en menos de 5 horas, un testimonio de la eficiencia industrial de la cadena de suministro europea. Una vez descargado el pescado, Lars y el representante de la compañía que poseía el ojo del mar, un hombre con traje y gafas, entraron al piso de subasta de mariscos. Es una sala fría y moderna donde los compradores, desde grandes empresas alimentarias hasta pequeños distribuidores, se sientan frente a pantallas digitales. Aquí es donde el drama alcanza su punto culminante, pero es silencioso y acelerado. El bacalao de El Ojo del Mar se asigna un código y se muestra en la pantalla, esperando su destino en el mercado.